gente se preocupa de los trancos también. Apágame la mierda. Apágame esa vaina. El peligro de olvidar. Hipólito Mejía, el PPH y el gobierno que encabezaron durante el periodo 2000-2004. El 16 de agosto del año 2000, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, agrónomo de profesión, se juramentó como presidente constitucional de la República Dominicana. Desde ese primer día puso en evidencia su torpeza. Establecer una definida presencia en el siguiente mundo del mercado. Perdón, que brincábamos una página aquí. Bueno, no la brincaron, fue que no la pusieron, que es diferente. En los días y meses siguientes, además de la torpeza, el nuevo presidente exhibió otras cualidades: ineptitud, ignorancia e incapacidad. Sobre este espinoso tema, quiero decirles que no hay forma posible de resolver el problema del gas. Alguien le sugirió al presidente Mejía que cambiara la hora, porque supuestamente su gobierno ahorraría energía al utilizar por más tiempo la luz del sol. El presidente de inmediato emitió un decreto ordenando adelantar una hora a todos los relojes del país. Ante el desorden mayúsculo que se desató, provocando las protestas de la gente, entonces el presidente Mejía, días después, emitió otro decreto anulando el anterior y ordenando que se retrasara una hora a todos los relojes. Al cuestionársele sobre eso, dijo: la volví a atrasar porque no era que había que adelantarla, era atrasarla, pero ya eso se quedó así, no voy a estar con ese tira y jala. En una entrevista concedida a la periodista Cándida Figuereo del periódico Última Hora, antes de ser presidente de la República, Hipólito Mejía afirmó: yo no soy capaz de entender literatura, ni filosofía, ni economía, ni educación. Yo no sé nada de eso. Instalado ya en la presidencia de la República, Hipólito Mejía dio muestras elocuentes de que no entendía ni sabía nada de eso. En diciembre del 2002, el gobierno de Hipólito Mejía dispuso la quema de plantaciones de arroz, porque supuestamente esas siembras se realizaron fuera del calendario establecido y provocarían una sobreproducción del cereal y, como consecuencia, el desplome de los precios. Yo soy un padre de familia y estoy pidiendo el promedio de 150,000 pesos, porque me han quemado 4 semilleros a mí. Más de 150,000 pesos estoy yo pidiendo, que pasaré el año trabajando de baile. Porque aquí los agricultores viven de esto y en ningún gobierno se había visto esta sinvergüenza que hay en este gobierno ahora. Luego de convertir en cenizas las parcelas de esforzados agricultores dominicanos, al mes siguiente, en enero del 2003, Hipólito Mejía autorizó la importación de 14,000 toneladas de arroz para cubrir el déficit del año 2003. Su ignorancia parece que también llegaba hasta la agricultura, de la cual se ufanaba. Comprar a Irak ahora. Adelante. ¿Qué puede este pobre diablo dominicano de un problema internacional de este calibre? Lamentablemente. 2 años antes de juramentarse como presidente de la República, Hipólito Mejía, el PPH y el PRD tenían el control del Senado de la República. Durante esta gestión se produjo un hecho insólito que puso en evidencia la forma chabacana y irresponsable cómo se manejaba la gente de Hipólito al frente de las instituciones.
Mire, usted está hablando con el presidente del Senado. Los senadores PRDistas salieron del edificio del Congreso acompañados de cientos de seguidores, con intención de penetrar al edificio de la Liga Municipal Dominicana, donde se elegiría una dirigencia opuesta a sus intereses políticos. No, es que él me va a dejar entrar o me fusila aquí. Yo voy. Cuidado, entre todo, entren todos, coño, mire carajo, coño, entren todos por ahí, entra por ahí, se me va a barraca, cuidado. Instalado ya en el poder, Hipólito Mejía en el Congreso de la República siguió el desorden. Esta vez fue la Cámara de Diputados donde se produjo un hecho vergonzoso, sin precedentes en la historia democrática de este país. La mesa directiva de manera legal agarra y va a la mala, pistola en mano, a sacar a Edward Montaz. Quien primero disparó fue Tito Hernández en esa puerta ahí. Y dijo, aquí no hay hombre, coño, y tiró un balazo para arriba. El primero que disparó fue Tito Hernández. Un bandido. Eugenio Cedeño. Yo he dicho que a mí no me involucren en eso, yo estoy ahí por 4 años y un día más. Y respeto a su palabra. Durante 3 años y en más de 40 oportunidades, Hipólito Mejía se manifestó en contra de la reelección presidencial, afirmando que no buscaría la reelección y reiterando una y otra vez que era un hombre de palabra. No estoy de acuerdo, yo lo he dicho 40 veces. Ahora a usted le encanta seguir hablando de eso y a algunos dinosaurios míos también les gusta hablar de eso. Porque yo tengo que preparar mi retiro porque termino dentro de 3 años y unos meses. No me voy antes, pero no me quedo un día más. En mis 4 años y ni un día más. Acá yo hablaba muy claro de la maldita reelección esa. Echando por el suelo sus palabras y respetándose a sí mismo e irrespetando a todo un pueblo, al cual prometió no buscar la reelección, el 27 de abril del 2003, Hipólito Mejía anunció que buscaría la reelección presidencial para un nuevo periodo al frente del gobierno. Acepto el reto. Hipólito Mejía les mintió a todos, tratando de borrar su engaño y sus esfuerzos por justificar su actuación. Para buscar la reelección, no alegó la continuidad de sus proyectos ni el alto interés de la nación, no. Muy a su estilo y capacidad, sus alegatos fueron muy pobres y de carácter personal, vinculándolos esencialmente a las luchas y enfrentamientos a lo interno de su partido. Yo acepto ir a las bases del Partido Revolucionario Dominicano y que diga, y después acepto ir a batirme con quien sea. La Constitución de la República Dominicana establecía la prohibición a la reelección presidencial, una conquista lograda por el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Porque habemos PRDistas que de ninguna manera consentiríamos en apoyar una reelección presidencial.
Hipólito Mejía y su grupo, el PPH, traicionando el legado político de su líder Peña Gómez e irrespetando su memoria, usaron todo su poder y obligaron al Congreso de la República, controlado por ellos, a realizar una reforma de la Constitución que eliminó la prohibición a la reelección y le permitió a Hipólito presentarse nuevamente como candidato presidencial. Su afán reeleccionista provocó gran malestar en las filas de su partido, creando graves conflictos y finalmente la división del Partido Revolucionario Dominicano. Que esta vieja azarosa de buena hablar disparate. Y respeto a la gente. Mientras yo esté, no se termine pedacito de calle. Que lo haga comer solo ese azaroso que anda ahí. Cuando hayan gente mediocre como esto, colócalo en el zafacón de la historia, en el basurero, que eso es lo que se merecen estos babosos. El lenguaje soez que utilizaba para responder a los demás, principalmente a sus críticos, su informalidad y su desfachatez comenzaron a generar todo tipo de comentarios desagradables y a preocupar incluso a sus propios partidarios. El dirigente del PRD y senador de la República, Ramón Alburquerque, refiriéndose al comportamiento del presidente, afirmó: «Gobernar no es dedicarse a insultar y dar boches». Cuando Hipólito Mejía dio alguna demostración de que era capaz de gobernar el país, fuimos nosotros, los dirigentes del PRD, quienes dimos la cara y vendimos esa idea al elector. Ahora me doy cuenta que cualquiera no puede ser presidente. Lo primero que notamos es que no duda en decir exactamente lo que piensa. Te diga lo que le dé la gana. Se cagan en mí, naturalmente. Usted le ha llamado talibanes a los periodistas. Sí. Usted ha dicho que sus opositores son babosos y dinosaurios. Algunos. ¿Es esa la forma de expresarse de un presidente de la República? No, pero esa es la forma de yo expresarme, pues yo no tengo un contrato de exclusividad de la República Dominicana de decir lo que los otros quieren. Además yo creo que hay, pero no es un término peyorativo, en términos si usted le dice graciosos. Baboso y dinosaurio a un opositor o talibán a un periodista. Bueno, porque a veces cuando hablan baba hay que decirle baboso. Yo entiendo que esa es la palabra gramatical que se ajusta a eso. Luego de la entrevista, es cuando el presidente baja la guardia y dice lo primero que se le viene a la mente, aun cuando dos de nuestras cámaras, frente a él, estaban rodando. Va a entrevistar a la oposición. Claro. ¿Usted sabe que puede poner un punto de vista? Pregúntale si es verdad que le gustan los hombres. Yo no puedo decir nada, eso ustedes que... Mire bonito grabando ahí. Bueno, claro, pero eso me parece muy bien. No tiene audio. Muchas gracias. Es que tú te ríes. Bonito. Efectivamente, nuestras cámaras estaban rodando cuando el presidente hizo una broma de mal gusto respecto a los homosexuales y cuando, como ustedes vieron, le llamó bonito a uno de nuestros camarógrafos dominicanos de la raza negra. Cuando el presidente y sus asistentes se dieron cuenta de que todas sus palabras habían quedado grabadas, ya era demasiado tarde. Al igual que en otras ocasiones, las palabras de Hipólito salieron de su boca sin ningún control. Es penoso tener un presidente así en un país como República Dominicana. Muy mala. ¿Por qué? Porque ese presidente lo que da vergüenza. De parte de Jorge Ramos muy bien, pero de parte del presidente una basura. ¿Por qué? Porque no sabe expresarse bien como un presidente. Utilizó una discriminación con un morenito que había de camarógrafo, que yo creo que los dominicanos están ciegos. Muy buena entrevista. En cuanto al presidente, muy mal quedamos. ¿Por qué? Bueno, todas las cosas que dijo fueron estupideces. Bueno, estuvo, ya te sabes, estuvo bien, sí, pero él habló muy mal, muy feo. ¿Por qué? Ay, eso no vale la pena. Y es un presidente que ya no representa a uno en nada, ni siquiera internacionalmente, porque con un lenguaje de esa índole, donde llegó a parar, terrible, estamos por el suelo. Tenemos un presidente que lamentablemente da vergüenza el lenguaje que tiene. Porque yo soy de la línea de Mamá Belita, del perro de Mamá Belita. Si me quieres, te quiero, y si no me quieres, te muero. Y respeto a la ley. El 16 de agosto del 2000, ante la Asamblea Nacional y ante todo el país, Hipólito Mejía Domínguez hizo el siguiente juramento. Deseo comenzar mis palabras ratificando el solemne compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes de la República y los acuerdos internacionales que conforman el ordenamiento jurídico del Estado Dominicano.
Instalado ya en el Palacio Nacional, Hipólito Mejía traicionó su juramento, violó la Constitución de la República, violó las leyes e incluso llegó al extremo de burlarse de ellas. A mí no me importa la Constitución, yo he sido suficientemente claro cuando me han hablado de la vaina Del Palacio Nacional no habrá ninguna interferencia con el Poder Judicial. El juez de la octava Cámara Penal del Distrito Nacional, Dr. Modesto Martínez, citó al jefe de la Policía Nacional, Mayor General Pedro de Jesús Candelier, con el fin de que compareciera ante ese tribunal para que explicara las razones por las cuales la institución policial estaba apresando a ciudadanos sin la debida instrumentación de un expediente o formulación de cargos. Al ser cuestionado el presidente de la República sobre esta cita, respondió: No va a ir, no debe ir. ¿Por qué? Porque no. La actitud autoritaria del presidente Mejía provocó una diversidad de reacciones críticas de instituciones y personalidades, calificando su reacción como atentatoria contra el Estado de Derecho, como una intromisión en los asuntos de la justicia y violatoria de la Constitución de la República. En marzo del 2001, durante la celebración de un consejo de gobierno en la ciudad de San Juan de la Maguana, un funcionario afirmó que el gobierno del presidente Mejía había puesto en funcionamiento un acueducto en el municipio de Las Matas de Farfán, gracias al cual todas las casas de esa comunidad recibían agua potable. Un reclamo que venían haciendo desde hacía mucho tiempo. El señor Luis Celestino Montero, dirigente del PRD en la zona, tomó la palabra y dijo que no era verdad que el agua estaba llegando a las casas de su comunidad, como había afirmado el funcionario. Al otro día, el presidente Hipólito Mejía dio instrucciones al jefe de la policía para que apresara a Luis Montero porque supuestamente había hablado mentiras. En un hecho sin precedentes en la historia dominicana, el jefe de la Policía Nacional, general Pedro de Jesús Candelier, piloteando él mismo un helicóptero, se dirigió a la apartada comunidad de Las Matas de Farfán y apresó al señor Luis Celestino Montero. Al preguntársele sobre su cuestionada acción, respondió: «Este es un preso del presidente Mejía». ¿Es un delito que yo vaya como piloto que soy en el helicóptero a la Mata de Farfán? Hasta eso lo han criticado, el hecho de que yo me mueva en un helicóptero. Que es de la institución. ¿Pero por qué espérate, yo fui a investigar una denuncia que se hizo en el Consejo de Gobierno el sábado pasado, donde ese tipo despotricó al encargado de INAPA. Entonces yo fui a verificar si era cierta la denuncia de él. Al no ser cierta, está preso. El presidente Hipólito Mejía afirmó que no fue una broma, porque fue en serio que mandó a trancar al dirigente PRDista sanjuanero, que dijo que no había agua durante un consejo de gobierno en esa provincia sureña. No, yo se lo dije en serio. Sí, porque es muy difícil, no es bueno si estamos en un conversatorio con el pueblo, serio, y que usted participa de la manera más transparente, que venga gente a jugar con la demagogia. El agua sigue siendo precaria. El agua llega a los sectores cada 2 o 3 días. Se está usando un solo tanque que está en la parte alta. Los otros están en reparación. Y al menos yo no estoy arrepentido de lo que dije, porque después que un hombre dice una cosa debe mantenerla, aunque le cueste la vida. Una persona de mi categoría que, zafante del gobierno de Balaguer, que estuve preso una cuantas veces, yo nunca había ido a la cárcel y mi gobierno me metió preso. Esa abierta violación a la ley cometida por el presidente Hipólito Mejía generó un amplio repudio en gran parte de la población, incluyendo hasta dirigentes de su propio partido, el PRD. A mí me parece un exceso eso. El hecho de que uno le diga una mentira al presidente no amerita que se le vaya a buscar a su casa y se le meta preso. La ley no contempla eso. Agresiones a la prensa e irrespeto a la libertad de expresión en el país. Dos preguntas. La actitud del presidente Mejía con la prensa crítica resultó desde el inicio muy controversial. Mientras por un lado lucía simpático y abierto, siempre dispuesto a responder a los cuestionamientos que le hacían, por el otro, cuando las preguntas giraban en torno a temas espinosos, controversiales o sobre evidentes fallos de su gobierno, sus respuestas se tornaban hirientes, burlonas y hubo momentos en que llegaron a ser amenazantes. Tiene que presentarlo, está preso.
El que diga mentira debe cumplir con las leyes, porque no es posible que aquí sigamos diciendo cosas, aunque se viole el derecho. Porque usted no tiene derecho a violar el derecho. Eso no es libertad de expresión. Eso es libertinaje. Yo terminé lo mismo, voy para mi casa de una vez. Pero lo de ellos, ¿cómo lo verían? No me importa lo de ellos, es un problema de ellos, yo no sé de eso. Ni me puedo meter en eso, en lo mío que yo me meto. ¿Estamos claros? Muchas gracias, presidente. ¿Estamos claros? Muchas gracias. Muy gentil. Presidente, ¿y no piensa que esto podría generar? No va a disparar nada, usted no sabe de eso. Ustedes siempre están inventando pendejadas. Usted no va a disparar nada. Permiso. ¿La qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Su embuste? ¿Quién se ha subido a primera necesidad? ¿Qué cebolla al diablo? Eso se debe a la cosecha, viene ahora el 30 de este mes. No tengo que repetir eso. Ni voy a hablar más de eso. No voy a repetir eso. Yo no soy relajo de nadie. Vamos. Pero yo no soy relajo. Pregúntele a ellos, no a mí. Y usted va a aspirar. Ni va a llegar nunca. Y en el PLD menos. En declaraciones a la prensa en marzo de 2001, Hipólito Mejía admitió que algunas de sus reacciones ante cuestionamientos de periodistas obedecen a una intolerancia que forma parte de su personalidad. Aquí hay muchísimos babosos que no saben de nada, pero hay que acercarle. Esa admitida intolerancia de su personalidad la asumieron como si fuera una orden varios colaboradores cercanos del presidente, entre ellos el jefe de su avanzada de seguridad, el coronel Pedro Julio Goyco Guerrero, mejor conocido como Pepe Goyco. En marzo del 2003, el periodista Marino Zapete fue apresado y conducido a la Dirección Nacional de Investigaciones, lo que provocó una protesta generalizada de la opinión pública y una manifestación de protesta de periodistas frente de las oficinas del DNI. El motivo de la detención del periodista, según afirmaron las autoridades, fue el haber publicado un artículo donde denunciaba que el presidente Mejía había utilizado recursos del Estado en su beneficio personal en la construcción de una casa de campo en Jarabacoa. Yo entiendo que el presidente está usando fondos públicos en su beneficio personal con eso. Para julio del 2003, la popularidad de Hipólito Mejía había descendido tanto que el enojo de la gente por la crisis económica y social provocó las más diversas formas de protestas. Los productores de un popular programa llamado El Super Bonche, transmitido por Radio Montecristi, realizaban un sondeo interactivo para escuchar cómo pensaba la gente y por quién votarían en las elecciones de mayo del 2004. Una dama llamó y dijo que preferiría votar mejor por el diablo y no por Hipólito Mejía. Lo mismo hicieron otras personas, por lo que la encuesta tomó otro giro y pasó a debatirse entre Hipólito, que buscaba la reelección, y el Diablo, ganando finalmente el Diablo 14 votos contra 1. El programa fue clausurado. Los productores del programa, Horacio Emilio Lemoine y Carlos Martínez, fueron apresados y enviados al Palacio de la Policía en Santo Domingo, donde permanecieron detenidos por varios días a más de 400 kilómetros de sus familiares. Emposados, después inclusive nos ficharon como si fuéramos criminales. Los hombres del presidente. Corrupción, impunidad y delincuencia común en el gobierno. Una de las características por la que se recordará el gobierno de Hipólito Mejía es por haber tenido la mayor cantidad de funcionarios delincuentes que recuerde la historia nacional. Cónsules, ayudantes civiles del presidente, directores generales e inspectores de la presidencia llenaron las páginas de la prensa dominicana de una larga lista de hechos delictivos que escandalizaron a la sociedad. Pedro Julio Goyco Guerrero, alias Pepe Goyco, era mayor del ejército en 1996 y jefe de seguridad de la Lotería Nacional cuando fue apresado y sometido a la justicia por estafar al Estado dominicano con una suma superior a los 90 millones de pesos. Se le acusó de adulterar los equipos que se utilizaban para los sorteos junto al ciudadano de origen haitiano Frederic Marzouca. Por esta estafa, Pepe Goyco estuvo 1 año preso en la cárcel de Najayo, logrando una libertad condicional bajo fianza en 1998. Poco tiempo después, comienza a trabajar en el equipo de guardaespaldas del entonces candidato presidencial Hipólito Mejía. A pesar de tener asuntos pendientes con la justicia y para sorpresa de todos, Hipólito Mejía, instalado ya en la presidencia de la República, reintegró a Pepe Goyco a las filas del Ejército Nacional, lo ascendió de rango y lo puso al frente de la avanzada de seguridad presidencial.
2 años después de ocupar el cargo, a finales del 2002, el coronel Pepe Goyco fue acusado por el Banco Intercontinental de cometer una estafa contra ese banco que superaba los 400 millones de pesos. Ante el escándalo que involucraba a uno de los hombres de su confianza, Hipólito Mejía ordenó a las Fuerzas Armadas que hicieran una investigación. El teniente general José Miguel Soto Jiménez y la comisión investigadora confirmaron lo denunciado por el banco y detuvieron al coronel Pepe Goyco, quien guardó prisión en una cárcel de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Yo le puedo decir a usted que los arrestados son el señor Torres y el coronel Goyco, hasta este momento. Desde la prisión, Pepe Goyco hizo una afirmación amenazante que llenó de pánico a numerosos funcionarios del gobierno. El coronel prisionero afirmó: "Si caigo, no caeré solo". Esto fue suficiente para que el expediente acusatorio contra Pepe Goyco, de características criminal, fuera calificado de correccional por el fiscal PPHista Máximo Aristi Caraballo, facilitándole la salida de prisión al coronel estafador. El presidente Mejía, quien había presionado al banco acusador para que retirara la acusación contra Pepe Goyco cuando éste salió de la prisión, lo premió designándolo subjefe de la 6ª Brigada del Ejército Nacional con asiento en la ciudad de La Romana. Otro de los casos que constituyó un gran escándalo fue el del cónsul en Cabo Haitiano Radamés García Ramos, quien se dedicaba al tráfico ilegal de ciudadanos chinos, transportándolos en su propio vehículo para ingresarlos al territorio dominicano. Vendió 29,000 visas en 90 días, produciendo para su beneficio personal y en perjuicio del Estado más de $1.500.000, según él mismo declaró. No voy a permitir que nadie cometa actos en delicadeza con los fondos públicos. Porque está compañero de nosotros, lo voy a pasar por alto. Fue sometido a la justicia por la Cancillería, pero durante el proceso salió electo diputado por La Vega. Fue entonces que, con la intervención de Hipólito Mejía y la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, no permitieron que la Cámara le quitara la inmunidad parlamentaria para que fuera apresado y respondiera por sus hechos ante la Suprema Corte de Justicia. En una entrevista publicada en el Listín Diario el 23 de enero del 2003, Radamés García Ramos afirmó: "A Hipólito lo siento como mi padre, hice campaña por él. Yo fui el jefe de propaganda del proyecto presidencial Hipólito PPH en La Vega y miembro de los 7. Soy de los fundadores del PPH. Yo me dediqué en cuerpo y alma por el presidente y por eso fui nombrado a los 4 días de Hipólito asumir como presidente". En mayo del 2002, la prensa se hizo eco de que el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Silvio Carrasco, se gastaba altas sumas de dinero del Estado en asuntos ajenos a la institución, tales como pago de boletos aéreos para viajes de placer, consumos en restaurantes de lujo y supermercados, compra de una flotilla de vehículos para entregarlos como propiedad privada a varios funcionarios y renta de habitaciones de hoteles y apartamentos. Les pagaba la renta de sus viviendas a 20 funcionarios y solía hacer gastos excesivos en antojos personales, los cuales pagaba con dinero del INDRI. Cuando los periodistas le comentaron la denuncia al presidente Mejía, este respondió: "Ese funcionario tiene todo mi apoyo y respeto de la ciudadanía. Y lo que diga Nuria o no Nuria, a mí no me importa. Ese es un funcionario capaz. Diga lo que le dé la gana, esto no es problema. Ese es un funcionario que se queda ahí. Se queda ahí ese funcionario, aunque haya dispendio. ¿Estamos claros?". Con declaraciones como esta, el presidente Hipólito Mejía le dio luz verde a la corrupción en su gobierno. Según un estudio sobre la corrupción realizado por la organización cívica Participación Ciudadana, titulado 20 años de impunidad, investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003, en el gobierno de Rafael Hipólito Mejía Domínguez 2000-2004 es cuando más casos de corrupción han sido ubicados. Se calculan 45. De los cuales 6 están conociéndose en instancias judiciales, 27 están en proceso de investigación en el DEPRECO, 8 fueron desestimados y 4 remitidos al Procurador General de la República en espera de ser sometidos a la justicia. El estudio citado solo llegó hasta el 2003. Si le sumamos los casos que se produjeron en el 2004, hacen un total de 50 casos de corrupción en el gobierno de Hipólito Mejía, lo que constituye un récord no superado todavía en nuestro país. ¿Usted cree que en el gobierno hay corrupción? Lo más probable es que la mayoría de la gente le diga que sí. Yo lo creo, todos son honestos, o la mayoría son honestos. La inmensa mayoría son corruptos, o sí, somos corruptos. Claro.
La noche del 27 de mayo del 2002 fue asesinado con 20 balazos el narcotraficante Martín Abreu Pimentel en el parqueo de Trío Café en la Plaza Castilla de la avenida Abraham Lincoln. Era ayudante civil del presidente Hipólito Mejía. La muerte de Martín Abreu Pimentel fue uno de los casos más sonados y escandalosos de la cadena de funcionarios delincuentes que fueron destapándose en el gobierno de Hipólito Mejía. No se sabe todavía la cantidad exacta de delincuentes comunes que acompañaron a Hipólito durante su gobierno. Solo se conocieron los que mataron en ajustes de cuentas o los que fueron denunciados por actos de corrupción y malversación de fondos. No sea yo antes suyo, no mío. No. Vámonos. Duró una semana siendo ayudante. Vámonos. El periódico Listín Diario publicó una nota en agosto del 2002 bajo el título «Crece lista de funcionarios cometen delitos», en la cual señalaba lo siguiente: los hechos criminosos y delictivos en que han estado involucrados funcionarios del gobierno, sea como supuestos infractores o víctimas mortales, continúan una espiral ascendente que amenaza con afectar la imagen de la presente administración. La lista de funcionarios sometidos a la justicia acusados de la comisión de estafa, tráfico de drogas, de indocumentados y asociación de malhechores incluye hasta ahora 3 ayudantes civiles del presidente de la República, 2 inspectores de la presidencia, un cónsul y un vicecónsul. A todo esto se agrega la muerte en diversos hechos violentos de otros 3 ayudantes civiles y un asesor de la presidencia. El caso más reciente que afecta a un funcionario importante del gobierno lo constituye el apresamiento del vicecónsul en Puerto Príncipe, Haití, Ormis Freddy Peña Méndez, con un cargamento de 43 kilos de cocaína y armas de fuego en el interior de un vehículo con placa diplomática. Concomitantemente con la información divulgada ayer por las autoridades sobre la detención de Peña Méndez, otro funcionario del gobierno, Enrique Gil, quien es ayudante civil del presidente Hipólito Mejía, está siendo sometido a la justicia acusado de abuso de autoridad y prevaricación al supuestamente tratar de despojar de un local comercial a Amador Pimentel Castillo. Hemos sometido por abuso de autoridad y prevaricación al señor Enrique Gil, quien se vale de su condición de ayudante civil del presidente para extorsionar, chantajear y pretender desalojar. Semanas antes había sido sometido a la justicia el inspector de la presidencia Tomás Castillo Santana, acusado de integrar una banda que se dedicaba al robo de vehículos. La cadena de hechos que involucra a funcionarios del gobierno también produjo a principios de este mes la detención del ayudante civil Ramón Moreta Cedeño, a quien se acusó de arrollar con un camión a una madre y su hijo en el paraje Los García de Guaymate, en La Romana. Chercha, chabacanería y desparpajo. Mientras la situación del país se deterioraba y la situación de la gente empeoraba cada vez más, el presidente Mejía dedicaba una buena parte de su tiempo a actividades recreativas con tal desparpajo que llegaba a irrespetar la solemnidad del cargo que ostentaba. El comportamiento que exhibía el jefe de Estado dominicano iba de mal en peor, lo que creaba desconcierto entre los ciudadanos comunes y especial preocupación entre los dirigentes de su partido, el PRD. Ante esta situación, el senador PRDista Ramón Alburquerque, durante una entrevista en un programa de televisión y dirigiéndose al presidente Mejía, le dijo: «Dedíquese a gobernar y déjese de payasadas». Los bienes del presidente Mejía.
En su declaración jurada de bienes, presentada antes de asumir el poder en agosto del año 2000, Hipólito Mejía declaró que la suma de todos sus bienes ascendía a la suma de 19.076.603 pesos, equivalente a $1.180.000, calculados a la tasa vigente en mayo de 2000, que era de 16 pesos por $1. 3 años después, concedió una entrevista a la cadena Univisión donde se trató el tema. Hipólito Mejía era un hombre de negocios antes de saltar a la política. Por eso, su salario de unos $2.700 al mes no explica su fortuna. ¿Cuánto dinero tiene más o menos? No, yo debo tener 2 o 3 millones de dólares. 3 millones de dólares equivalen a 72 millones de pesos calculados a la tasa de 24 por 1 vigente en el 2003, año en que se hizo la entrevista. Cuando salió del poder en el año 2004, en su declaración jurada de bienes hizo constar que su fortuna ascendía a la suma de 46.502.920 pesos, poniendo en evidencia que había tenido beneficios durante sus 4 años en el gobierno de más de 27 millones de pesos. Entró al gobierno con 19 millones y pico y salió con 46 millones y pico. Pero no todos aceptaron como válidos los datos de su declaración jurada de bienes, alegando que la fortuna acumulada por el presidente Mejía era mucho mayor. En su declaración jurada de bienes, Hipólito Mejía dijo que su casa campestre de Jarabacoa le había costado 6 millones de pesos y la que posee en San Cristóbal la construyó a un costo de 4 millones de pesos. La doctora Aura Celeste Fernández, al referirse a los datos aportados por Mejía, dijo: una casa con carretera privada, con un invernadero y las demás exquisiteces, no es verdad que tiene el precio que indica el exmandatario en su declaración jurada, pues ya cualquier apartamento sin patio cuesta 6 millones de pesos. La doctora Aura Celeste Fernández pidió a las autoridades que investigaran al expresidente Mejía por considerar que su patrimonio se había ampliado demasiado en 4 años con relación al que tenía cuando comenzó sus funciones como presidente. Andrés Escarramán, subsecretario de Medio Ambiente y asistente especial del presidente Hipólito Mejía, tuvo a su cargo la construcción de la casa en Jarabacoa. En un allanamiento realizado por el Departamento de Prevención de la Corrupción en su residencia, se encontraron documentos que demostraron que la casa de veraneo de Hipólito Mejía en Jarabacoa había costado 30 millones de pesos. Con relación a la casa de campo de Hipólito en San Cristóbal, el sindicalista Juan Uvieres declaró a la prensa que la misma se construyó con fondos provenientes del fraude del Plan Renove, señalando a Johnny Morales como la persona que facilitó el dinero para esos fines. Entonces, como Fabio Ruiz estaba a mi derecha firmando un contrato, y si hay 15 o 20 millones de sobrevaluación, es posible que tenga en los bolsillos de Fabio Ruiz, de Castillo Tío y de otros funcionarios del ayuntamiento, de Johnny Morales, que dice que es amigo del presidente. Johnny Morales fue uno de los principales acusados en el caso de corrupción en el programa de renovación de autobuses del transporte público, mejor conocido como Plan Renove, donde se cometió un fraude de más de 1.800 millones de pesos, considerado como uno de los más grandes fraudes cometidos contra el Estado durante la administración de Mejía. La cualquierización de las Fuerzas Armadas. Nadie puede negar que la conducta del presidente Hipólito Mejía y la de los altos mandos militares, politizados y privilegiados que le acompañaron en su gestión ocasionaron un profundo daño institucional a las Fuerzas Armadas dominicanas. Sus vínculos con personajes del narcotráfico, la corrupción, el relajamiento de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, otorgando privilegios irritantes a un grupo en detrimento de otros, y la penosa degradación de la imagen y la dignidad que debe rodear las funciones de los altos oficiales generales, son en gran medida culpables del estado de profundización del deterioro ético de nuestros soldados y oficiales. Como resultado del desorden y el clientelismo político desbordado, el Ejército Nacional pasó a ser el único ejército del mundo con más oficiales que soldados, según lo informó a la prensa el propio jefe del ejército, General Estrella Fernández. Cuando Hipólito Mejía llegó al poder en agosto del 2000, las Fuerzas Armadas Dominicanas tenían en sus diferentes ramas un total de 68 generales. Para el mes de abril del año 2004, en plena campaña reeleccionista, las Fuerzas Armadas llegaron a tener 191 generales. En 4 años de gobierno, Hipólito Mejía le sumó 123 generales más a las Fuerzas Armadas Dominicanas.
Adicional a esto, Hipólito reintegró a 400 oficiales que estaban en retiro y nombró 100 civiles en las Fuerzas Armadas que nunca habían pasado por una institución militar. En medio de este desorden, se produjo uno de los actos más criticados por la opinión pública, al cual calificaron de ridículo y de mal gusto. Los altos mandos militares mandaron a esculpir una estatua de Hipólito Mejía montado en Pegasus, el caballo alado de la mitología griega, para regalársela a su comandante en jefe y la colocaron en las instalaciones de la base aérea de San Isidro. Entre las múltiples críticas y comentarios que se le hicieron a este acto de los militares, se encuentra la del doctor Rafael Molina Morillo, quien dijo en su columna del periódico Hoy: «Es el más monumental alarde de limpiasaquismo que recuerde la historia desde el Obelisco a Trujillo para acá». Por su parte, el presidente del PRD, Emanuel Esquea Guerrero, afirmó: «El país merece que el talento de nuestros militares se dedique a mejores causas. ¡Qué pena me da!». El caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo demuestra el alto grado de infiltración que alcanzaron los narcotraficantes dentro de los estamentos militares dominicanos durante el gobierno de Hipólito Mejía. En abril del 2001, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, elaboró una ficha criminológica de Quirino Ernesto Paulino Castillo, vinculándolo con el tráfico de drogas, pero las autoridades del gobierno de Mejía prestaron poca atención al informe. A pesar de que el presidente Mejía sabía de las actividades ilícitas de Quirino en el mundo de las drogas, el 10 de septiembre del 2003 lo reintegró al ejército con el rango de primer teniente y al año siguiente lo ascendió a capitán y lo designó jefe de su campaña reeleccionista en Elías Piña. El 28 de marzo del 2004, el presidente Mejía visitó Elías Piña en actividades proselitistas y la primera visita que hizo fue a la casa de Quirino Ernesto Paulino, donde desayunó y compartió con su jefe de campaña en la zona. En diciembre del 2004, ya fuera del poder Hipólito Mejía, Quirino Ernesto Castillo fue apresado cuando dirigía el traslado de 1.387 kilos de cocaína hacia el extranjero en un operativo combinado entre la DEA de los Estados Unidos y la DNCD de República Dominicana. Con el apresamiento de Quirino y su posterior extradición a los Estados Unidos, se desmanteló uno de los más poderosos carteles de la droga del área del Caribe que operaba bajo la sombra del poder político del gobierno de Hipólito Mejía. El desastre de su política económica, desempleo, pobreza, devaluación de la moneda y recesión económica. Cuando Hipólito Mejía llegó al poder, el precio del dólar estaba a 16 pesos. Durante su gobierno, llegó a 54 pesos por un dólar. La deuda externa la encontró en 3.600 millones de dólares. Cuando salió, dejó una deuda externa de 7.500 millones de dólares. Las tasas de interés en los bancos comerciales se dispararon hasta el 52% para los préstamos comerciales. Para julio del 2003, más de 2.000 pequeñas empresas habían quebrado. La ocupación hotelera cayó por debajo del 50%. 65 empresas cerraron y más de 100.000 personas perdieron sus empleos. Estamos frente a la peor gestión económica que en gobierno alguno haya existido en los últimos 42 años y que hunde en la miseria a la mayoría de la población. El costo promedio de los alimentos y servicios de la canasta familiar era en agosto del año 2000 6.796 pesos, pero como resultado de la inflación para diciembre de 2003, el costo subió a 11.832 pesos. Este es un crimen que está cometiendo con nosotros, con el pueblo. Imagínese usted, nadie duerme, nadie come, no hay nada frío para tu bebértelo, tú no puedes comprar un refresco al colmado, no puedes hacer nada, matando a uno.
Ante la demanda de aumento salarial de diferentes sectores, el presidente Mejía respondió: Yo creo que esta mano no firma un aumento, ni que se tiren a la calle en medio y ustedes se juegan todos los días. El alto costo de la vida, sobre todo el alto precio de los productos de primera necesidad, hizo que gran parte de la población se refiriera a los supermercados como las casas del terror. Bueno, sí, porque esto tiene que arreglarse. Esto está muy mal, tiene que arreglarse esto. Si esto sigue así, nos vamos a caer muertos todos. 8, 10 y 12 horas de apagones. Y cuando llega la luz son 2 horas. Uno con la ropa sucia, no hay agua fría, calor y de todo, menos energía. Y los recibos bien caros. ¿Qué más quiere que te diga? Eso yo lo veo malo porque la situación está tan dura que uno no puede pagar aumento, porque imagínense, demasiado malo. Esto es un desastre, este país se está cayendo muerto. ¿Cree que un padre de familia que lo que vende pan en la calle, un padre de familia que lo que limpia patio, puede llegarle un recibo de 20,000 pesos? No. ¿Puede ser eso posible? Ese voto que nosotros dimos por Hipólito está en la basura. Se fue al suelo porque él no está apoyando a los pobres. El desastre de la política económica de Hipólito Mejía era tan grande que fue admitido hasta por sus colaboradores cercanos. El sacerdote jesuita José Luis Alemán, asesor económico del presidente Mejía y amigo personal de Hipólito y su familia, en una entrevista al periódico Hoy, en enero del 2003, dijo: «El gobierno está técnicamente quebrado y no tiene dinero para pagarle a sus acreedores». Y en otra parte de la entrevista, el reconocido economista afirmó: «El gobierno de Hipólito Mejía ha sido para mí una defraudación total». En julio del 2004, los reconocidos economistas Ricardo Hausmann y Andrés Velasco Brañes presentaron un informe sobre la economía dominicana en el cual afirmaron: hay numerosos indicadores de la fragilidad de la situación hoy. La inflación acumulada en los últimos 12 meses excede el 60%. El déficit de generación eléctrica se agrava con caídas de la generación a menos del 50% de la oferta normal. No hay recursos suficientes para pagar los subsidios pactados a la electricidad y al GLP. El país ha perdido acceso a los mercados internacionales de capital en un momento en que el resto de la región no enfrenta estas dificultades. La disposición a colaborar por parte de la comunidad internacional ha sido afectada por el deterioro de la imagen del país, causado por el incumplimiento temprano de las metas negociadas con el Fondo Monetario Internacional. Termina la cita. Como consecuencia de la desastrosa política económica del gobierno de Hipólito Mejía, la República Dominicana tenía cerrado el acceso al crédito internacional. La tasa de desempleo se incrementó desde 13.39% a 19.7%. Los pobres aumentaron de 27.2% a 43.1% de la población y los indigentes de 8.8% a 15.3%. Nunca se había creado tanta pobreza en tan poco tiempo. En agosto del 2004, al terminar su gestión, el gobierno de Hipólito Mejía fue evaluado por editoriales de periódicos, analistas políticos y destacados articulistas de la prensa dominicana. Bienvenido Álvarez Vega, subdirector del periódico Hoy, publicó un artículo titulado «Nadie pensó que terminaría así», en el cual afirmó: «No creo que dominicano alguno advirtiera que la administración del presidente Hipólito Mejía terminara como esta concluyendo este gobierno». Y no me refiero a los ya conocidos graves problemas de la economía y las finanzas. Tampoco al desmadre del valor del peso frente al dólar norteamericano, ni a la inflación, y mucho menos a la elevación de la deuda externa hasta nivel francamente agotante. Me refiero a esta manera de vivir tan humillante, tan degradante y tan vergonzosa en que se están desenvolviendo los 8 millones de personas que habitan la República Dominicana. El estado de los hospitales no podía ser peor. Nunca antes los centros de salud se habían visto tan huérfanos de regentes, tan precarios, tan incapacitados para responder a las necesidades mínimas de sus usuarios. La crisis eléctrica no tiene parangón. Nunca antes los dominicanos habían sufrido tantos y tan largos apagones.
Nunca antes el gobierno se había cruzado de brazos ante una cuestión tan grave y tan importante para la nación. La crisis eléctrica amenaza con arruinar negocios y empresas grandes, medianas y pequeñas. La economía informal, la mayor generadora de empleos, ha quedado en ruinas. Era imposible creer que un gobierno dirigido por el agrónomo Hipólito Mejía terminaría en tal bancarrota. Nadie pensó que este gobierno terminaría como está terminando. Por su parte, el Diario Libre, al referirse a la recién concluida gestión de gobierno de Hipólito Mejía, afirmó: tenía todos los componentes de una pesadilla y lo fue. Maldiciones, cosas que nunca salían bien. Un atolladero del que no podíamos escapar y el que lo intentaba corría el riesgo siempre tétrico de terminar en la boca de los tiburones. Nadie pensó que se podía perder tanto en tan poco tiempo. Todo lo que se logró, no solo en años anteriores, sino en décadas pasadas, se agotó y murió en apenas 4 años. Todos perdimos. Perdió el país. Perdió cada individuo que se hizo más pobre económicamente y que para algunos significó comer menos y peor. Y perdió el sueño dominicano con la casita cada vez más lejos, al igual que el futuro de sus hijos. Que fueron tiempos malos, sin duda, pero cuando se mira alrededor y se compara, el nuestro fue peor porque faltó buena fe. Porque el ánimo de venganza primó sobre la sensatez y porque todo lo que era sagrado fue profanado. Fue peor que una pesadilla. Hipólito hundió el país. Hipólito hundió el país. El reconocido intelectual Ramón A. Font Bernard, en un artículo publicado en el Listín Diario, afirmó: el presente periodo de gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, califica como 4 años perdidos para el desarrollo nacional. 4 años perdidos, porque como lo sentenció ese tramo de la sabiduría popular que fue el Quijote de la Mancha, no se puede ser cabeza de un buen gobierno cuando el que encabeza el Estado no tiene cabeza. Hecho para atrás de nuevo. Decía que no tengan preocupación los arroceros por la quiebra que tienen. Yo voy a cubrir las deudas y no paguen nada al azaroso. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Francisco de Quevedo. Ahora, 8 años después de su frustrante y desastroso paso por el poder, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, el mismo del año 2000, el que ha repetido varias veces que es el mismo, que no ha cambiado ni va a cambiar. Ese mismo Hipólito Mejía se presenta como candidato a la presidencia de la República Dominicana. Hipólito y el PPH se presentan ahora apostando al olvido, creyendo que la gente ha olvidado los sufrimientos, las precariedades y el desorden económico, ético y moral a que sometieron a la sociedad dominicana. Hipólito Mejía es un hombre inestable, irreflexivo y de razonamientos primarios. Que no siga hablando vacuencia, que se deje de pendejadas. Y yo veía a estos dos, a este sindicato de chimpancé, porque yo le llamo los chimpancés, al azaroso uno y a los 2 azarositos. Decía cosas que eran, pero ¿será verdad que habrá mente humana que pueda ser capaz de confundir a la gente? La posibilidad de que este señor vuelva al poder representa un grave peligro para el pueblo dominicano.
La República Dominicana está en un momento decisivo de su historia, en el que olvidar puede ser tan peligroso que lleve a todo un pueblo al retroceso más estrepitoso. Ojalá este documental sirva de advertencia ante el peligro de olvidar.